transmisión. Voy a cederle el uso de la palabra a una compañera estudiante para que ella y otra compañera se encarguen de este foro. Yo por acá voy a estar en la parte de comentarios. Entonces, cuando gustes iniciar, Sayuri. A nombre de la Universidad Autónoma Indígena de México y el comité organizador del cuarto semestre del programa educativo en Psicología Social Comunitaria de la Unidad Mochicahui, es un placer darles la bienvenida a estos foros, divulgación y diseminación de los tratamientos psicológicos basados en evidencia. Mi nombre es Sayuri Santiago Ávila y espero que se encuentren bien en estos momentos. A continuación, daré unas palabras de presentación. En el año de 1952, el psicólogo Hans Eysenck publica un trabajo seminal en el campo de la intervención psicológica, trabajo que planteó una serie de cuestionamientos sobre la base empírica de los procedimientos dominantes en la llamada psicoterapia de aquella época, y que fue un parteaguas para la generación del movimiento científico-tecnológico, denominado tratamientos psicológicos basados en evidencia. Desde entonces, es innegable el valor de la demostración sistemática sobre la eficacia y efectividad de los diversos tratamientos psicológicos en circulación, sobre la identificación de los mecanismos de cambio subyacentes a estos, sobre su implementación y las innovaciones en el terreno interdisciplinar en que la ciencia del comportamiento confluye con otras disciplinas a través de diversos grupos de trabajo. Hoy subrayamos la importancia de espacios en que se dé el encuentro entre la mejor evidencia científica disponible y las necesidades humanas sociales, que esto nos permita apuntar en dirección a la toma de decisiones informadas y al mejoramiento del vivir. Por esta razón, tenemos el gusto de recibirles a los foros, divulgación y diseminación de los tratamientos psicológicos basados en evidencia. Es una actividad que venimos trabajando y preparando este comité de estudiantes. Esperamos que este encuentro te sea de mucha utilidad. A continuación, le cedo la palabra a Yurixi Muñoz, quien moderará el siguiente foro.
Compañera Yurixi, ¿estás ahí? Tienes tu micrófono apagado por si nos estás escuchando. Yo creo que no nos escucha. Pues si no hay inconveniente, Sayuri, pues voy a tomar la palabra para darle inicio y respetar los tiempos, ¿no?, acordados para este foro. Nada más permítame un minuto porque vamos a dar lectura a la síntesis curricular de nuestro invitado, de maestro Raimundo González Terrazas. Entonces necesito pasar esa síntesis. Denme un minuto nada más para abrirla. Muy bien. Pues de nueva cuenta, bienvenidas, bienvenidos a quienes están siguiendo la transmisión, a quienes están acá en la sala. Tengo el gusto de presentarles a nuestro ponente invitado del día de hoy y también un profesional de la psicología a quien admiro bastante y también estimo muchísimo porque tengo la oportunidad de decir que somos amigos, además de colegas. Y me voy a permitir leer su semblanza curricular para ya iniciar con su presentación. Raimundo González Terrazas es licenciado en Psicología por la Universidad Autónoma de Guerrero, es maestro en Terapia Cognitivo-Conductual por el Instituto de Posgrado en Psicoterapia Cognitivo-Conductual de Hidalgo, máster en Análisis Conductual Aplicado en ABA España, miembro activo del grupo ACOBEO, socio de la Sociedad para el Avance del Estudio Científico del Comportamiento, SABEC, psicoterapeuta en la práctica privada, encargado del Departamento Psicopedagógico en instituciones privadas, cuenta con diplomados en terapia cognitivo-conductual, nivel básico y avanzado por el Instituto Vida Racional, docente en terapias contextuales de Málaga, España, corresponsal de la página Viviendo ABA, ha recibido entrenamientos en distintos modelos terapéuticos basados en evidencia con distintos psicólogos de Latinoamérica y Europa. Es escritor y tiene un curso de especialización en terapias contextuales por parte del MICSI. Pues bienvenido, Ray. Voy a nada más decir rapidito la dinámica. Primero, Ray tiene un tiempo para desarrollar su presentación, que nos va a servir así como para recolectar algunas pistas en función de la pregunta ¿por qué funcionan los tratamientos psicológicos basados en evidencia? Yo le comentaba, Ray va a tener un tiempo ahí fijo, sin embargo, el tiempo que necesites para desarrollar tu presentación, adelante. Después de que Ray presente, tenemos ahí algunos compañeros y compañeras que realizaron la lectura previa que se compartió este foro y pues estarían entrando a la parte de discusión con Ray para tratar de pues abonarnos más elementos que nos permitan responder a esta puntual pregunta. Y al final, ya después de esa segunda parte, al final lo que tendremos, así como una parte de conclusiones, de micrófono abierto, de algo más que se quiera señalar, comentar hacia el cierre, así es como estaríamos haciendo. Ok, entonces sin más, Ray, bienvenido y adelante. Bueno, hola, buenos días a todos y a todas los que me estén viendo, nos estén escuchando. Primero que nada, pues quiero agradecer a mi amigo y colega Eric Guerrero por la invitación y también a todos los estudiantes que hacen posible estos eventos y estos foros pues tan importantes y necesarios, ¿no? Para el avance precisamente
de una psicología científica o una psicología basada en la evidencia. Y bueno, también gracias a Eric por la presentación, y claro que también es recíproco todo el cariño, el respeto y la admiración hacia él. Y bueno, pues el día de hoy vamos a estar hablando sobre este tema que me parece bastante interesante, sobre todo el día de hoy, ¿no? El día de hoy, a día de hoy, pues tenemos realmente una de las mejores herramientas, creo yo, para la intervención de problemas psicológicos. Digo intervención y no tratamientos, y digo problemas y no trastornos, para no utilizar un lenguaje proveniente de un modelo médico, ¿no? Que bueno, ya en otra ocasión quizás se hablará de ello. Eh, pero creo que son de las mejores herramientas que tenemos hoy por hoy para poder abordar estos problemas, ¿no? Estas problemáticas de índole psicológico. Y creo que, como bien la compañera al inicio del foro daba este intro, esta presentación, desde hace ya varios años muchas personas se han encargado precisamente de auspiciar, ¿no? De clasificar también cuáles son estas tratamientos o estas intervenciones, ¿no? Que han resultado con cierta eficacia, ¿no? Para ciertas problemáticas. Y al día de hoy tenemos muchísimos grupos y muchísimos investigadores que se encargan precisamente de estar poniendo a prueba estas intervenciones. Sin embargo, bueno, pues al día de hoy, basadas en evidencia, algunas con mayor o menor grado de evidencia, pero lo cierto es que con evidencia, ¿no? Para determinada problemática. Sin embargo, una de las cuestiones que más llaman la atención, ¿no? O que más nos interesan, quizás a aquellas personas que están interesadas, ¿no? En la investigación, en la clínica, es si todos estos tratamientos son basados en la evidencia y hay una mezcolanza de repente, ¿no? De estas intervenciones, de varios modelos, de varias teorías psicológicas, ¿cuál de todas estas, no, será realmente aquella que pueda dar una respuesta, ¿no? A por qué funcionan los tratamientos psicológicos? ¿O será que todos están en igualdad de condiciones, todos los modelos o todas las teorías están en igualdad de condiciones? Porque hay un montón también de modelos que han resultado con evidencia, y que a lo mejor teóricamente son bastante cuestionables, sin embargo tienen evidencia para determinada problemática. Entonces, ahora pues veremos una revisión, ¿no? Una introducción más que nada a por qué funcionan los tratamientos psicológicos basados en evidencia desde una perspectiva más analítico-conductual, que podría ofrecer una respuesta a esta pregunta, a esta cuestión, sin tomar en cuenta tanto la pluralidad teórica que existe en los tratamientos basados en la evidencia. Pero bueno, para no irme más allá, pues vamos a comenzar. Por favor, Eric, ¿me puedes apoyar con la siguiente diapositiva? Bien, me gustaría empezar, ¿no? Esta presentación con esta quizás analogía, ¿no? Que me parece bastante interesante. Y podemos observar en la pantalla, ¿no? Una imagen de una bombilla o de un foco encendido. Y bueno, lo cierto es que nosotros estamos viendo que la bombilla está encendida. Podríamos estar de acuerdo todos, ¿no? Y que esa bombilla está encendida, que está iluminando, que nos está siendo útil, ¿no? Para poder ver en la oscuridad o para ver con mejor claridad. Sin embargo, habría una cuestión que quizás estaría sobre la mesa, ¿no? Imaginémonos que quizás la bombilla es un descubrimiento recién hecho y que nosotros queremos saber más allá de que la bombilla nos es útil y está iluminada. Nos gustaría saber por qué esta bombilla está iluminada, por qué está encendida. Entonces reunimos a un grupo de personas y pues indagaríamos, ¿no? O cada quien quizás propondría, ¿no? Por qué está prendida o por qué está encendida esta bombilla. Y vamos avanzando, por favor, Eric. Quizás uno de ellos o una de ellas dirá que porque adentro de esta bombilla pues hay un hada, ¿no? Que hace quizás un poco de magia
y dentro de la bombilla, cuando está ahí y hace magia, se enciende, se ilumina y se enciende, ¿no? Quizás otra persona también diga que dentro de la bombilla hay un sol, un mini sol, un pequeño sol, o una pequeña estrella, más bien, ¿no? Sería un error categorial eso. Por ahí alguien tiene el micrófono encendido, por favor. Diría que hay una pequeña estrella, ¿no? De esta bombilla y por eso se está iluminando. Quizás otro diga que hay una luciérnaga muy grande, ¿no? Con una capacidad de iluminar bastante alta. Quizás otra persona también nos esté comentando, la que sigue, por favor, nos esté comentando que dentro de la bombilla, la que sigue, por favor, Eric. ¿Sí se me escucha? Ah, vale, ahí está bien. Quizás dentro de otra persona también podría decir que dentro hay una reacción química, ¿no? Que está haciendo precisamente que haga que se ilumine esta bombilla. Y quizás en algún momento a alguna persona se le ocurra, ¿no? Decir precisamente que se debe a que se está utilizando energía eléctrica, ¿no? Y que la energía eléctrica es la responsable o es la causal de que se esté iluminando esta bombilla. Y suponiendo que todavía no sabemos a priori, ¿no? Por qué se enciende una bombilla, hoy por hoy sabríamos que quizás la hipótesis, ¿no? De que la energía eléctrica es la que mantiene encendida la bombilla, sabemos que es así, pero en ese momento, quizás cuando se está indagando, ¿por qué? Estarían en igualdad de condiciones, quizás, ¿no? En donde a priori quizás ninguna explicación o posible explicación sea buena o sea mala, sino que nos permitirían, ¿no? Ciertos análisis. Ahora bien, esto es bastante interesante porque creo yo que es bastante parecido a lo que sucede con los tratamientos psicológicos basados en la evidencia. Los tratamientos psicológicos basados en la evidencia es como observar la bombilla encendida. Sabemos que está encendida, sabemos que nos está siendo útil. Los tratamientos psicológicos o las intervenciones sabemos que son útiles y sabemos que tienen esa eficacia quizás demostrada, ¿no? A través de muchos estudios. Pero la pregunta aquí es, ¿por qué funcionan? Quizás muchas de estas modelos o muchas de estas teorías, cada quien propone, ¿no? Su propia explicación y es un poco como esto, es un poco como ofrecer un montón de explicaciones, ¿no? Que nos digan por qué esta bombilla está encendida, que nos digan por qué está siendo útil para nosotros. Sin embargo, a ciencia cierta, cuando uno quizás se pone un poco más riguroso, ¿no? En este aspecto, será que todas las teorías o todos los modelos que dicen por qué funciona una intervención, ¿realmente será por eso que funciona su intervención? Desde luego que aquí podría caber múltiples cuestionamientos filosóficos, epistémicos y teóricos, pero también empíricos. Y parece ser que los empíricos los tienen bastante cubiertos. Los tienen bastante cubiertos porque todos los estudios, todas las investigaciones que se han hecho van encaminado a ello, a lo empírico, a los resultados que nos den estas intervenciones, que nos resulten útiles para determinada problemática. Pero sigue estando al aire y sigue estando en cuestión por qué funciona. Sabemos que funciona, pero no sabemos a ciencia cierta por qué funciona. Y lo que dice cada modelo o cada teoría de por qué funciona puede ser cuestionable cuando se ve desde un punto de vista teórico, conceptual y filosófico. ¿Vale? Entonces, ahora mismo voy a platicar, ¿no? Voy a exponer una serie de cuestiones que me parecen interesantes para poder responder estas cuestiones desde un punto de vista analítico-conductual. La que sigue, por favor. Vale, primero empecemos por ver qué es una psicoterapia basada en la evidencia. Vamos a ver por qué funcionan, pero ahora hay que ver por qué se considera una psicoterapia basada en la evidencia. Una psicoterapia basada en la evidencia podríamos definirla como un quehacer psicológico de carácter clínico, ¿vale? O modelos terapéuticos
cuyos procedimientos o métodos han pasado por una serie de estudios para verificar, para comprobar la eficacia, es decir, que cumplan determinado objetivo hacia determinado problema considerado psicológico. Y hay un montón de formas de considerar o de que pongan bajo escrutinio a un modelo psicológico, a un modelo terapéutico. Hay un montón de estudios que cada uno de ellos, desde luego, tienen un nivel distinto de confiabilidad o de fiabilidad, pero que cada uno de ellos aporta, ¿no?, un poco para poder establecer una psicoterapia basada en la evidencia. Por un lado, tenemos estos estudios controlados, ¿no?, que es precisamente utilizar una población bastante numerosa, una población específica bastante grande, una muestra significativa, poder dividir precisamente esta muestra para que algunas personas sean intervenidos, ¿no?, con determinado procedimiento o determinada metodología, mientras que a otro grupo lo dejan en lista de espera, es decir, que no le aplican ninguna intervención, y comparar los resultados. Idealmente lo que se espera es que las personas que han sido intervenidas con determinado procedimiento, pues tengan mejores resultados que aquellos que están en lista de espera, es decir, que no les dan ningún tipo de intervención. También se ha hecho comparación entre tratamientos, suponiendo que existen múltiples intervenciones para un mismo problema, se compara entre ellos cuál quizás es más asequible en muchos aspectos, tanto en eficacia, tanto como en tanto en lo económico, también como en la eficiencia, ver cuál resulta más breve, ¿no?, un poco más quizás asequible, ¿no?, de utilizar. También hay investigaciones independientes, lo anterior lo han hecho quizás universidades o estudios financiados, ¿no?, por algunas universidades o por quizás algunas dependencias dedicadas a la investigación. También hay investigadores independientes que tratan de hacer lo propio para poder aportar información. Hay estudios individuales, estudios de caso, N1, ¿vale?, que esto es otro nivel, digamos, de validez de la evidencia. Sin embargo, también tiene cierta validez. Los grupos controles que se van utilizando, que es muy parecido a los estudios controlados, las muestras aleatorizadas y los metaanálisis. Los metaanálisis, que son una revisión de todos aquellos trabajos que se han hecho acerca de la investigación empírica, ¿no?, y de la evidencia de una intervención, de un tratamiento psicológico. Básicamente consiste, pues, en revisar todos un montón de trabajos con ciertos criterios de fechas de anteriores a hoy, por ejemplo, o de ciertos tópicos específicos para poder sacar conclusiones, ¿no?, para poder revisar, observar la metodología y los resultados y para poder tener más evidencia, ¿no?, y tener más es eficaz para cierto problema. Y esto es a lo que podríamos llamar a grosso modo, ¿no?, una psicoterapia basada en la evidencia, es decir, que ha pasado por una serie de estudios, por una serie de metodologías de investigación que prueba que es eficaz para un determinado problema. Porque eso sí, así como se necesita una población específica para estudiarla, se necesita un objetivo específico o se necesita un constructo específico para poder referirnos a que es una terapia basada en la evidencia. Ahora bien, esto creo que hoy por hoy es la mejor herramienta que podemos tener y que se pueden ofrecer para los servicios psicológicos y terapéuticos. Pero en honor a la verdad, tampoco significa que por ser lo mejor que tenemos hasta ahora es lo mejor siempre y es con lo que nos debemos de quedar. Porque precisamente una psicoterapia basada en la evidencia me parece a mí que es unas ventajas a corto plazo. Me parece que a corto plazo es una de las mejores herramientas que podemos tener para ofrecerle a las personas, para ofrecerle a los consultantes, a los clientes, de formación para los psicólogos y estudiantes de psicología, pero que a largo plazo nos mantendrían sumamente estancados en el desarrollo de una psicología científica, en el desarrollo de una psicología que pueda tener una fuerte base teórica y una sólida fundamentación experimental. Es decir, poder contestar y poder dar respuesta a todas aquellas cuestiones y a todas aquellas
preguntas que están sobre la mesa acerca de si todos los modelos terapéuticos son iguales, si todas las teorías psicológicas son iguales, si todas son buenas, si todas funcionan, y si realmente están funcionando, como vemos aquí en estos estudios, ¿por qué lo hacen? Si realmente por lo que dicen que funcionan, están funcionando. O quizás muy subyacente a ello estén pasando ciertos procesos que a lo mejor en determinado momento estamos obviando, pero que eso sea lo responsable de estar funcionando, ¿vale? La que sigue, por favor. ¿Sí se pudo cambiar? Sí, Ray, yo estoy en la pregunta, ¿dónde puedo revisar las PBE? Ahí estoy en esa diapositiva. Vale, aquí no se actualiza. Bueno, vamos a ver. Ya se actualizó. Bien, ¿dónde puedo revisar todas estas psicoterapias basadas en la evidencia? Bueno, realmente es que hay muchos trabajos actuales de personas, ¿no? Que se dedican, ¿no? A hacer esta recopilación y esta clasificación de las terapias basadas en la evidencia. Tanto personas, investigadores, autores, como grupos, ¿no? De investigación, y las más conocidas o las más populares, por así decirlo, son precisamente la clasificación que hace la División 12 de la APA, que es precisamente un listado encargado de clasificar por intervención psicológica el grado de eficacia que mantienen para determinada problemática, o también se puede revisar por problemática, revisar qué tratamientos o qué intervenciones han resultado eficaces para ello. Y aquí les comparto, ¿no? Los links que podemos visitar para ver todo aquel listado, ¿no? De intervenciones basadas en la evidencia, y que, bueno, también poniendo en el buscador de Google, por ejemplo, pueden poner División 12 de la APA y sin ningún problema les aparecerá que realmente no es tan distinto. La que sigue, por favor. Vale, y vamos a ver si nos encontramos en esos listados, vamos a ver que hay una clasificación de los tratamientos basados en la evidencia, en donde hay una clasificación dependiendo, ¿no? de la evidencia que hayan recopilado a través de los estudios previamente mencionados, el nivel que le van a otorgar, ¿no? Podemos encontrar un nivel fuerte de evidencia, es decir, que ha recopilado ya bastantes estudios que puedan ir apoyando esta clasificación. Una clasificación modesta también de este tratamiento, ¿no? Basado en la evidencia, es decir, que ha recopilado quizás un poco de investigación, pero no la suficiente, ¿no? Como para poder afirmar que hay una evidencia bastante fuerte para la intervención o para la eficacia en la intervención de un problema. Y por otro lado tenemos otro nivel, que es el nivel controversial, en donde es precisamente un nivel muy bajo, donde apenas si hay cierto tipo de evidencia, donde a lo mejor son muy pocas los estudios que se han encontrado. Sin embargo, estos pocos estudios quizás han demostrado cierto nivel de significancia clínica, de cierta evidencia, y por ello se ha colocado ahí, ¿no? Y para ello, para poder irlo acomodando, pues se toma en cuenta el nivel, ¿no? de investigación que haya sobre ello, también las premisas básicas sobre las cuales parten, ¿no? Y una serie de elementos que van haciendo que se vayan clasificando precisamente en ese nivel. No sé por qué de repente desaparecieron las diapositivas, pero a ver. Vale, ahí se ve. Ok. También se toma en cuenta la duración de las sesiones para poder ir comparando, ¿no? Entre estos tratamientos. Algunos son más largos, algunos son más breves, y bueno, siempre se va a priorizar, o siempre se trata de priorizar, creo yo,
aquellas sesiones o aquellas intervenciones cuyas sesiones sean más breves en duración en comparación con otro tipo de intervenciones, ¿no? La que sigue, por favor, Eric. Vale. Ahora bien, tenemos todas estas herramientas, todas estas alcance, ¿no? Para poder saber qué tratamientos o qué intervenciones son eficaces para determinado problema, por decir algo, ¿no? Para problemas de depresión, problemas de ansiedad, problemas de relación de pareja, problemas de abuso de sustancias, problemas de control de ira, ¿no? Trastorno límite de la personalidad, lo que sea, podemos encontrar ahí en ese listado un montón de intervenciones con evidencia para ello. Pero es suficiente saber que funcionan los tratamientos psicológicos para determinado problema, o también es necesario saber por qué funcionan estos tratamientos psicológicos. Desde mi punto de vista, que comparto precisamente con muchos investigadores, que es uno de los trabajos precisamente que se hace en el grupo Acoveo, saber qué procesos subyacen a toda intervención psicológica eficaz. Desde este punto de vista se necesita saber qué es lo que funciona para determinado problema, porque esto, además de que estaríamos obviamente sabiendo que un tratamiento resulta eficaz para un problema, estaríamos también dándole un sustento teórico y empírico a dicho tratamiento. Nos encontraríamos quizás con que si ofrecemos una explicación propia de la teoría o del modelo que estamos utilizando, de repente nos encontraremos con algunos problemas epistémicos o filosóficos, e incluso que cuando un terapeuta se asume como terapeuta basado en la evidencia, ¿no? Y comienza a ver una problemática desde distintos modelos terapéuticos, realmente es que esto para mí no tiene mucho sentido, porque las aristas, los puntos de vista desde cuál se ven de determinado modelo una problemática, muchas veces resulta incompatible. Cuando se empieza a ver desde, vamos a decir, desde una TCC, desde un modelo contextual o desde quizás un modelo psicodinámico, y que ambos tengan evidencia, por ejemplo, ¿no? Para un determinado problema, se estará viendo desde un punto de vista totalmente distinto, alejado e incluso incompatible. Por lo cual, para mí no tiene mucho sentido que se vaya haciendo de esta forma, ¿no? De esta manera, en lo clínico, cuando sabemos qué es lo que funciona, muchas veces sucede que se pierde un interés precisamente por lo que sucede en la terapia. Muchas veces nos basta y con eso nos quedamos, ¿no? Saber que funciona, hacemos un protocolo, ¿vale? Que nos encontramos en las redes, hacemos un protocolo de 10 sesiones, 12 sesiones, sabemos que funciona y con eso nos basta y con eso nos vamos, ¿no? Que bueno, esto es algo bastante bueno realmente, ¿no? Es 1000 veces preferible utilizar un protocolo que haya sido demostrado de su eficacia que utilizar un modelo que no ha sido demostrado. Sin embargo, cuando se sabe que algo funciona, parece ser que se pierde el interés en aquello que hace que funcione o lo que subyace a esa psicoterapia para que funcione. Por lo tanto, si queremos ser más eficientes y responder también a las cuestiones, ¿no? Que nos hagan estar críticamente, ¿no? Preguntando acerca de qué es lo que hace que funciona y comprender por qué funciona, pues, ¿no? ¿Qué hace que funcione un tratamiento psicológico? ¿Qué subyace a todo lo que el terapeuta hace y dice, y también el consultante o cliente, para que pueda haber un cambio y que podamos decir que hay una significancia clínica? Y como les decía, para mí y para mis colegas, pues no es suficiente saber por qué funciona, ni tampoco es suficiente saber por qué algo tiene un estatus empírico, sino saber precisamente qué es lo que hace que le des ese estatus empírico. La que sigue, por favor. Bien, para ello habrá quizás muchas personas que digan, bueno,
cuál de todas las teorías quizás psicológicas que existen y que tengan alguna intervención, alguna tecnología, alguna aplicación clínica basada en la evidencia, cuál de estas podría ser mejor, ¿no? O quizás cuál de esta podría ser más útil para responder la cuestión planteada desde el inicio, por qué funcionan los tratamientos psicológicos. Para ello, pues creo yo que es bastante importante fijarnos precisamente en el cuerpo filosófico que está subyaciendo a todo ello. Porque si bien es cierto, no podríamos hacer algo sin un cuerpo filosófico, sin este cuerpo de filosofía, que muchas veces incluso se desconoce, ¿no? Está implícito, pero que debe de estar ahí, si no, no tendría ningún sentido hacer las cosas, ¿no? Y precisamente las filosofías que están detrás de las terapias basadas en la evidencia pueden ser muy, muy distintas, como decíamos hace un momento, pueden ser muy incompatibles entre sí y precisamente algunas acarrearán más problemas que otras. Pero estas filosofías podríamos definirlas como un conjunto de supuestos, ¿no? De premisas básicas, reflexiones que subyacen y dan parte a la construcción de una teoría. Ninguna filosofía a priori es buena ni mala, como decíamos, ni tampoco una filosofía se puede comprobar de manera científica, pues son axiomas, son a priorísticas. Sin embargo, sí que el cuerpo filosófico permite realizar ciertos análisis, cuyos análisis sí se pueden someter a la investigación y sí se pueden someter a la experimentación y a la comprobación empírica. Y bueno, si hay cuerpos filosóficos que permiten lo anterior, pues quizás sean cuerpos filosóficos bastante útiles y que nos den menos problemas. Y estos cuerpos filosóficos nos hablan precisamente acerca de las propiedades, causas y efectos de un fenómeno. En este caso concreto que nos interesa, pues, el objeto de estudio de la psicología, ¿no? Que podríamos decir que lo más consensuado es el comportamiento, ¿no? Creo que ninguna definición de psicología excluye el comportamiento. Quizás hay algunas definiciones de psicología que solamente definan como objeto de estudio el comportamiento, ¿vale? Tomando en cuenta que aquello que se piensa y se siente también es comportamiento, y quizás habrá algunas que dividan, ¿no? El comportamiento y lo mental, por ejemplo, o alguna otra sustancia, pero no dejan de lado el comportamiento. Nunca me he encontrado yo con una definición de psicología que deje de fuera, ¿no? La palabra y al menos comportamiento, ¿vale? Y este cuerpo filosófico también se va a encargar de escudriñar, de investigar el conocimiento científico y la práctica científica. ¿Cómo es que has llegado precisamente a estos datos o a conocer esto que me estás diciendo? ¿Cómo es que estas terapias basadas en la evidencia que han resultado con estos datos, ¿no? Con estos resultados empíricos, cómo es que esto te puede ayudar precisamente a comprobar tu premisa teórica? Y bueno, dentro de las ciencias del comportamiento y dentro de la misma psicología existen distintas filosofías o distintos cuerpos filosóficos que podrían ser útiles o no, o ser más problemáticos para nuestro propio objetivo, que es contestar por qué funcionan los tratamientos psicológicos. La que sigue, por favor. Y vale, para ello hay que tener bien en cuenta también cuáles son los presupuestos fundamentales de la ciencia, ¿no? Si queremos considerar a la psicología como una ciencia, pues tendríamos que tener en cuenta quizás una ciencia natural, ¿vale? Tendríamos que tener en cuenta pues estos tres principios bastante sencillos, pero bastante importantes también. El principio ontológico, ¿vale? Ver de qué manera se conceptualiza la naturaleza del fenómeno del cual nosotros estamos investigando, en este caso el comportamiento. Ver precisamente cómo es que consideramos que se crea o que se desarrolla el comportamiento de los organismos, ya sea de los animales humanos o de los animales no humanos. El principio de determinismo, que es bastante importante y que se comparte con todas las ciencias, cuyo objetivo sea predecir y modificar un fenómeno. El principio de determinismo de lo que nos habla es precisamente que el mundo es un lugar ordenado y sujeto a leyes, en donde un evento
puede dar pie o puede dar consecución a otro tipo de eventos, ¿no? Y si nos damos cuenta y si somos un tanto estrictos con este principio, realmente es que nada tendría sentido si no asumiéramos un determinismo, aunque sea implícito. Si asumiéramos lo contrario del determinismo, que fuera algo así parecido al fatalismo o parecido a más que nada el azar, ¿no? Que todo está sujeto al azar, pues no tendría caso ni siquiera planificar lo que haremos hoy en día, debido a que no sabemos de qué manera va a evolucionar o va a avanzar el día, ¿no? Y el principio epistémico, que nos ayuda precisamente a ser críticos con cómo conocemos lo que conocemos, cómo sabemos que lo que estamos diciendo, que lo que estamos conociendo realmente es una información confiable, ¿no? Y que podemos confiar en ella. Si hay una serie de cuestiones que se pueden revisar precisamente para ser críticos con ellos, ¿no? Y hay un montón de formas de hacer esto. Pero es importante y es imprescindible tener esto en cuenta para poder asumir, ¿vale? Un cuerpo, ¿no? Científico que nos pueda dar las respuestas que buscamos. Por ahí alguien se me hace el favor que acaba de sonar un gallo. Si puede mutear el micrófono, por favor. La diapositiva que sigue, por favor. Vale, y para ello vamos a ver cuáles son las premisas fundamentales del conductismo radical, el conductismo radical, espero que esté de sobra decirlo, ¿no? Pero bueno, lo vamos a mencionar. El conductismo radical no es una terapia, no es una escuela, no es un abordaje, ni es una ciencia, es la filosofía de una ciencia. Y el conductismo radical significa radical por el latín llamado radix, que precisamente significa raíz, en donde se asume en este cuerpo filosófico que la raíz de lo psicológico es la propia conducta y que hay que conocer precisamente las causas del comportamiento desde su raíz. Y en ello se asume el determinismo, acuérdense del principio de determinismo, que el mundo está sujeto a leyes, sujeto a un orden, ¿vale? Y que un evento conlleva precisamente a otro evento. El monismo, que nos habla precisamente de que el comportamiento ontológicamente, ¿no? O naturalmente se desarrolla de cierta manera, se va aprendiendo, y que no hay una diferencia con aquello que podríamos experimentar de manera individual, ¿no? Aquello que llamamos por pensar, por emocionarse, por sentir, en donde la única diferencia que hay, pues, es de accesibilidad, ¿no? Me parece que esto quizás está un poco claro, y si no, bueno, lo podríamos dejar para después. El materialismo, que está muy íntimamente relacionado con el monismo, en donde todo lo que existe, en lo cognoscible, en lo que podemos conocer, y más allá de lo cognoscible, no porque no hemos conocido, no significa que sea de otra materia o sustancia diferente, precisamente está sujeto a una misma realidad material. Y el funcionalismo, que ha sido también parte de cuerpos filosóficos anteriores al conductismo radical, que precisamente se interesa por conocer los procesos que hacen funcionar precisamente a determinada cuestión o a determinada situación. Conocer aquellos procesos que hacen funcionar a algo. La que sigue, por favor. Vale, entonces, tomando en cuenta cuáles son aquellos problemas, quizás, sobre las terapias basadas en la evidencia, y tomando en cuenta también a estas premisas o axiomas filosóficas, ¿no? De una ciencia natural y del conductismo radical, ¿cuál podría ser la opción para poder contestar por qué un tratamiento basado en la evidencia es realmente basado en la evidencia o por qué funciona? Bueno, pues a las cuestiones que se le está apostando hoy por hoy, claro que no en la misma cantidad que los estudios de resultados. Los estudios de resultados me refiero con los que se hacen para decir que un tratamiento es basado en evidencia. La alternativa son los estudios basados en procesos, ¿vale? Es decir, estar observando, estar indagando, estar contestando, estudiando, experimentando, investigando, cuáles son aquellas cosas que subyacen a todo lo que sucede en una sesión terapéutica. Y cuando hablo de aquellas cosas, me refiero a procesos que desde luego
El terapeuta se encarga de ponerlos sobre la mesa, de ponerlos al servicio de la mejoría clínica o del cambio clínico de un cliente o de un consultante. ¿Por qué esta es la opción o por qué esta puede ser la alternativa? Porque los estudios de eficacia o los estudios de resultado pueden ser un arma de doble o bastantes más filos. La primera de ellas es lo que veníamos hablando desde un inicio, que sabemos que funciona, pero no sabemos por qué. No podemos contestar, digamos, ni filosófica, ni epistémicamente, ni teóricamente, por qué con solidez, con una fuerte base empírica, una fuerte base teórica, perdón, una sólida fundamentación experimental, por qué un tratamiento funciona. Además, que porque un estudio de resultado lo que valida es la eficacia, más no la teoría, y entonces un estudio de resultados puede decir que un tratamiento funciona por lo que quiera que funciona y viceversa, puede decir que no funciona por lo que quiera que no funcione, ¿vale? Además de ello, creo yo que como profesionales de la psicología, ¿no? Que es lo que nos interesa, desde mi punto de vista, se tendría que ser capaz de poder responder estas cuestiones, ¿no? De por qué funciona, de por qué es lo que subyace. De lo contrario, desde mi muy particular punto de vista, e insisto, desde mi muy particular punto de vista, nos convertiríamos en unos tecnólogos que simplemente aplican, ¿no? Un protocolo o lo que nos dice un libro, ¿vale? O lo que nos dice otro autor sobre sobre cómo llevar a cabo una intervención en un determinado problema. Y esto es también bastante problemático porque las intervenciones nomotéticas están pensadas o están dirigidas hacia un protocolo que a lo mejor dificulta la flexibilidad. Si bien es cierto que también pueden adaptarse, pero sigue dificultando la flexibilidad y sigue precisamente estancando a una persona en el avance de la ciencia psicológica. Como decía hace un momento, me parece que esto es una excelente alternativa a corto plazo, pero a largo plazo creo que nos podría estancar más que desarrollarnos. Y precisamente los estudios basados en la evidencia o de resultados, como les decía, pueden argumentar que funciona por cualquier cosa o viceversa, ¿vale? Entonces no hay con solidez algo que nos diga exactamente que lo que argumenta que porque funciona una terapia realmente sea así o se deba a cualquier otra cuestión. La que sigue, por favor. Vale. Y estos estudios basados en procesos se preguntarán, ¿no? Y esto es normal porque escuchamos en la literatura psicológica, escuchamos mucho esto, ¿no? Sobre los procesos, y parece ser que no hay una unificación de lo que significa procesos, o no hay una definición clara de lo que significa procesos para todos los que hablen de ello, ¿no? Hoy por hoy, dos autores muy reconocidos, tanto de las terapias contextuales como de las terapias cognitivo-conductuales, se han juntado y han sacado algo así como terapia cognitivo-conductual basada en procesos, que es una mezcolanza filosófica que no tiene ni pies ni cabeza, pero bueno, le llaman así, basados en procesos. Pero a las que yo me estoy refiriendo no es a ese tipo de investigación, que sigue siendo aquella investigación de resultados. Aquí nos referimos a un estudio basado en procesos de aprendizaje o procesos de cambio o procesos conductuales, operantes y respondientes que explican el cambio conductual. ¿Y por qué decimos que explican el cambio conductual? Bueno, ahora entraremos en ello, pero lo que me interesa ahora mismo es precisamente que cuando se hace este tipo de estudios, lo que se hace realmente, y si se le dio lectura al artículo que se les envió previamente, lo que se hace realmente es un análisis de la interacción entre el terapeuta y el cliente o consultante. Cuando estamos en sesión, son dos personas que están interactuando, en donde lo que el terapeuta dice y hace influye en el cliente y viceversa. Lo que el cliente dice y hace influye también en el comportamiento del terapeuta y de esta manera se van logrando los cambios conductuales. Pero esto conlleva a que la evaluación funcional se vaya haciendo momento a momento de todo y de todas las verbalizaciones que el cliente está haciendo, que el consultante está haciendo y diciendo. Muchas veces parece ser que
las evaluaciones funcionales que se hacen en muchas terapias, ¿no? De corte conductual, parece ser que se hacen al inicio nada más, y una vez haciéndose el inicio, se le explica al cliente, ¿no?, la hipótesis funcional, y de ahí para allá no se vuelve a tocar. Pero creo yo que esto nos limita un poco precisamente porque, sobre todo cuando nos referimos a intervenciones con adultos o personas con un repertorio verbal amplio, realmente es que lo que está diciendo lo dicen para cierta situación. Y en este caso hay algunos modelos que hoy por hoy se consideran contextuales, que no sé por qué se consideran contextuales, si son modelos precisamente 100% del conductismo radical, que no son un protocolo, que sino que te dan directrices, como lo es la psicoterapia analítica funcional, que te da una serie de reglas terapéuticas que ayudan precisamente a esto, a estar atentos observando el comportamiento. Y la evaluación funcional momento a momento precisamente nos permite responder para qué dice X cosa o X verbalización un cliente, un consultante. Y una vez que nosotros hacemos esta hipótesis funcional, ¿vale?, nos da la oportunidad de emitir comportamientos proterapéuticos por parte del terapeuta para modificar también los comportamientos del consultante o del cliente. Y subyacente precisamente a todos ellos, lo que nos interesa indagar son aquellos procesos de aprendizaje operantes y pavlovianos. Y entonces se preguntarán, ¿por qué si lo que se está diciendo desde un principio es indagar si los tratamientos psicológicos basados en la evidencia funcionan por lo que dice que funcionan, que nos garantiza que cuando nosotros ofrezcamos esta explicación de que funcionan por procesos de aprendizaje operantes y pavlovianos, realmente sea así y no se deba a cierta otra cosa? Bueno, la verdad es que es una pregunta bastante genuina y válida realmente, porque creo yo que jamás podríamos estar 100% seguros que realmente lo que esté ocurriendo sean puramente operantes y pavlovianos. Hasta el momento no hay manera de contestar eso. Lo que sí se puede contestar es que hasta el momento no hay otra forma de estudiar esto que permita precisamente nuestros objetivos que queremos hacer. Y tampoco no existe otra arista, digamos, que pueda ofrecernos las explicaciones que estamos buscando del por qué y el para qué. Además de que la fuerte base teórica, la evidencia aplastante, experimental, aplicada y filosófica acerca de estos procesos de aprendizaje nos hacen tener confianza científica en ello, ¿vale? Entonces, esto nos permite precisamente la experimentación, y siendo lo que nos permite la experimentación, nos hace precisamente poder influir en un fenómeno y poder predecirlo y modificarlo, y esto nos hace tener confianza en ello. Cuando nosotros hacemos estos estudios basados en procesos, un modelo terapéutico o una técnica terapéutica, sin importar, ¿vale?, de qué aproximación sea, se convierte simplemente en una topografía de conducta. Es decir, en una forma de conducta que hace el terapeuta, pero que sigue cierta funcionalidad. Y lo que nos interesa a nosotros es esto segundo, la funcionalidad. Ver para qué se está haciendo determinado procedimiento o determinada técnica. Que muchas veces, si no tomamos en cuenta esto, pueden pasar dos cosas. En el mejor de los casos le atinamos, pero no sabemos por qué le atinamos y nos resulta útil, y en el peor de los casos nos resulta hasta contraproducente, porque nosotros podríamos estar haciendo algo que castigue un comportamiento que queramos aumentar, es decir, que disminuya un comportamiento que queramos aumentar en el consultante, o viceversa, que aumentemos, reforcemos un comportamiento que queremos disminuir en el consultante. Si no ponemos atención a ello, esto puede suceder, pero si somos atentos a la función de la técnica, del modelo que estamos utilizando, podemos utilizar realmente cualquier técnica simplemente que nos ayude a buscar o que persiga la función que estamos buscando, que queremos conseguir para determinado comportamiento. Muchas veces sé que esto puede sonar extraño y sé que puede resultar en disonancia para muchísimos, pero realmente tiene sentido. Muchas veces hemos observado y hemos escuchado quizás en algún momento
cómo algunas personas, analistas de conducta o personas, terapeutas conductuales, de repente comienzan a utilizar estrategias o técnicas provenientes de modelos no basados en la evidencia, como por ejemplo la silla vacía o la interpretación de los sueños. Pero realmente es que tendría sentido si nos vamos más allá y si nos ponemos a pensar cuál podría ser la función de estos comportamientos. Si, por ejemplo, la silla vacía, que normalmente consiste en poner una silla vacía para poder, dice la Gestalt, ¿no? Para poder cerrar estos ciclos o círculos, no recuerdo exactamente cómo, la Gestalt, la terapia Gestalt, más no la Gestalt alemana, bien que podría servirnos, por ejemplo, para lograr una exposición verbal o una exposición simbólica en imaginación hacia un hecho precisamente que haya quedado condicionado aversivo, que haya emparejamientos aversivos y lo cual están haciendo que una persona sufra de ansiedad, sufra de depresión, qué sé yo, ¿no? Y una estrategia de este tipo, la topografía realmente no nos interesa, lo que nos interesa es la función que perseguimos, el para qué, lo que queremos conseguir. Y si de esta manera, con la silla vacía, logramos una exposición, bienvenido sea, porque realmente lo que estamos haciendo y la manera en que lo vamos a explicar no es a través de la silla vacía en sí, sino a través de la exposición simbólica, en este ejemplo concreto. Lo mismo con la interpretación de los sueños. Si es, por ejemplo, una persona que no se atreve a el problema, ¿no? Que no se atreve a dar conclusiones, no se atreve a evaluarse a sí mismo o evaluar las cosas por su misma historia de aprendizaje y la interpretación de los sueños como topografía nos ayuda a conseguir algo alternativo, incompatible al problema, bienvenido sea. Pero nunca lo vamos a explicar en términos psicodinámicos, lo vamos a explicar en términos analíticos conductuales, en términos de procesos básicos de aprendizaje operantes y pavlovianos. Y esto precisamente nos permite ir que el terapeuta vaya moldeando conductas proterapéuticas en el cliente o en el consultante. Y viceversa también. Hay un moldeamiento recíproco porque el consultante también se comporta dentro de la sesión y también tiene efectos sobre los comportamientos del cliente, del terapeuta. Y el terapeuta puede ir modificando su comportamiento terapéutico con determinado cliente. Es decir, cuando el terapeuta hace o dice una verbalización donde el cliente, ¿vale?, castiga o dice algo, contesta algo de una manera en que mi comportamiento se pueda disminuir, ¿vale?, también está ocurriendo. Hay un moldeamiento recíproco. Desde luego que siempre ponemos más atención en el moldeamiento de las conductas del cliente o del consultante, porque es lo que nos interesa, ¿no? Sin embargo, también con el terapeuta pasa. La que sigue, por favor. Vale, y podríamos decir el cambio. ¿Cómo se da el cambio? Lo que nosotros queremos cuando una persona llega a consulta es que esta persona modifique, ¿no? O se elimine el problema por el cual llega. Y el problema puede ser cualquier etiqueta realmente, pueden ser muchísimas etiquetas, pero una de las cosas que nos preguntamos casi siempre es si la gente cambia, ¿no? Yo siempre contesto que la gente no cambia, ¿vale? Que la gente sigue siendo la misma. Lo que cambia es el comportamiento. Y cuando el comportamiento cambia, entonces decimos que una persona ha cambiado. Pero no podríamos decir que una persona cambia porque esencialmente, sustancialmente, no hay algo dentro de la persona que sea distinto a lo que una persona hace. A una persona la definen sus acciones. Y si nosotros logramos que el comportamiento vaya cambiando, podríamos decir que una persona ha cambiado, aunque esto sea un tanto inexacto, en donde lo que realmente cambia es su comportamiento. Decimos que una persona es amable hasta que se comporta de manera amable. Decimos que una persona es respetuosa hasta que se comporta de manera respetuosa. No podríamos decir lo contrario, no podríamos decir que una persona es respetuosa aún observando su comportamiento totalmente contrario. Pero bueno, esto tiene que ver mucho con la filosofía que manejamos, ¿no? Y manejando una filosofía monista, no podríamos decir que las personas cambien, sino que cambia el comportamiento, y eso es lo que lo define como personas. ¿Y cómo se consigue el cambio? Bueno, en sesión, sobre todo con adultos, sobre todo cuando hay interacción verbal,
con repertorios verbales de ambos adultos, el cambio se consigue a través de la interacción verbal. Porque la interacción verbal, las verbalizaciones que dicen, precisamente son comportamientos también que pueden ser castigados y que pueden ser reforzados, cuyos comportamientos verbales pueden ser instigadores, discriminativos de otros comportamientos no verbales fuera de la consulta o verbales también fuera de la consulta. Además, que ayudan precisamente a generalizar estos cambios fuera de la consulta en otros contextos. Y cuando se toma en cuenta esto, ¿importa o no importa lo que un modelo o una técnica explique? Pues la verdad es que desde este punto de vista no nos quedaríamos con ello, con lo que un modelo explique. Nos quedaríamos con indagar cuáles son aquellos procesos de aprendizaje que subyacen precisamente a eso. Si nosotros de repente colocáramos un modelo terapéutico, cognitivo-conductual o psicodinámico incluso, ¿vale? Y lo pusiéramos bajo la lupa de los procesos de aprendizaje, escuchando las sesiones y todo lo demás, observando la funcionalidad, momento a momento de las verbalizaciones del cliente y del terapeuta, podríamos responder por qué un modelo terapéutico o una intervención funcionó, fue eficaz, o por qué no. Creo esto yo que le daría muchísimo sentido a lo que estamos haciendo. La que sigue, por favor. Vale, y tomando en cuenta esto, tomando en cuenta que los principios de conductuales, operantes y respondientes, ¿vale? Son los que se encargan de cambiar el comportamiento, y cuando se cambia el comportamiento, decimos que la persona ha cambiado, y cuando decimos que la persona ha cambiado es cuando decimos que ha cambiado el problema psicológico. Entonces es de esperarse y resulta lógico saber y pensar que este cambio no se da exclusivamente en la terapia. Se puede dar en una conversación de amigos tomando un café. Se puede dar también en otros contextos. Se puede dar mientras estás hablando con el cura, ¿vale? Mientras estás quizás hablando con el maestro, con el profesor, la profesora, cuando estás precisamente con tu pareja o cuando los padres están aconsejando a sus hijos. Están cambiando el comportamiento. Y en terapia, desde luego, también se está cambiando el comportamiento. ¿Cuál es la diferencia entre los contextos que no son clínicos, que no son terapéuticos o que no son psicológicos y la sesión psicológica? Que si el psicólogo, ¿vale? O el terapeuta conoce precisamente cuáles son las variables que son responsables en el cambio del comportamiento, puede utilizar este conocimiento y esta manipulación de variables al servicio de la modificación del comportamiento y al servicio de los objetivos planteados por el consultante o por el cliente. Y esto haría dos cosas. Una, que se vaya por un camino más efectivo, más eficaz, y que además de esto sea más eficiente. Porque mientras una persona que busca consejos, quizás con el cura, con un amigo, con el profesor, con la pareja, con el papá, con la mamá, tarde bastante tiempo para cambiar cierto comportamiento, quizás en psicoterapia, eso que tarda bastante tiempo se reduce a menos tiempo, se reduce a unas cuantas sesiones. Pero esto no es porque el terapeuta esté haciendo magia, esto es porque el terapeuta conoce cuáles son las variables que se encargan del cambio y las pone a servicio del cliente y de sus objetivos y de su cambio de comportamiento. Entonces, esto lo que nos da, la ventaja, lo que nos ayuda es precisamente a poner este conocimiento sobre la mesa para poder ayudar a las personas que tenemos delante. Y esto se consigue solamente cuando podemos nosotros ser críticos con todo aquello que una psicoterapia basada en la evidencia nos dice que funciona. Si nosotros nos quedamos solamente con lo que dice que funciona y en determinado momento no nos está funcionando, pues podríamos nosotros hipotetizar muchas cosas por qué no funciona. Pero a lo mejor lo que está sucediendo es que realmente lo que estamos haciendo es castigar quizás los comportamientos proterapéuticos y reforzando los comportamientos problemáticos, y por eso no observamos un cambio. Pero cuando lo vemos de esta manera, sin importar la topografía, sin importar el por qué dice el modelo que funciona, y lo vemos de esta manera, realmente se vuelve más sencillo. Eso sí,
de la investigación quizás se complica un poco porque tiene que ser individual, no se puede hacer como se hace en los estudios aleatorizados o de grupos control, pero creo yo que a largo plazo es una opción bastante muy asequible. La que sigue, por favor. Ahí está, vale. ¿Cuáles son las ventajas entonces de estar estudiando la psicoterapia bajo los procesos, ¿no? La primera es que conocemos los procesos de aprendizaje responsables en el cambio de comportamiento. A la vez que una vez conociéndolos, podemos manipular estas variables relacionadas funcionalmente con nuestra conducta objetivo, lo cual nos hace más eficaces y más eficientes. Podemos estudiar el cambio de manera objetiva, ¿vale? Cuantificándolo y manipulándolo, experimentando con ello, haciendo experimentos que comparen precisamente esta manipulación de variables y poder responder a ello con mayor seguridad. Además que esto permite aumentar el nivel de eficacia en los terapeutas noveles. Muchos terapeutas noveles cuando van comenzando, y yo es algo que también hice, me apoyaba mucho de los protocolos, de estas intervenciones nomotéticas, porque son muy útiles realmente, como decía hace un momento. Sin embargo, es que cuando nos vamos por ese camino, quizás lo que puede pasar es que vayamos siempre dependiendo de los protocolos. Y creo yo que esto también es problemático por muchas cuestiones. Los protocolos son nomotéticos, muchas veces van bajo un modelo médico, muchas veces no son tan flexibles y cuestiones así por el estilo, ¿no? Sin embargo, que también en esa cuestión, un terapeuta novel quizás tendría que pasar mucho tiempo para poder desprenderse, digamos, de los protocolos, ya sea porque se los aprenda, ¿no? Quizás, o algo así por el estilo. Pero cuando se tiene en cuenta una investigación basada en procesos, o se ve la psicoterapia desde los procesos básicos, desde la interacción verbal o la interacción cliente-terapeuta, un terapeuta novel que conoce estos mismos procesos puede precisamente tener un alto índice de eficacia siendo un terapeuta que lleva pocos años en la práctica. Es decir, no tendrían que pasar 10, 15 o 20 años para decir que eres un terapeuta experto. Si por experto consideramos que es tener un alto índice de eficacia en los casos. Un terapeuta novel, cuando lo ve de esta forma, lo estudia y lo pone al servicio, puede tener un alto índice de eficacia en sus casos. Además de que para mí, quizás para muchos más, verlo de esta manera ofrece una explicación más satisfactoria filosóficamente y teóricamente hablando también, una explicación más parsimoniosa, desde luego. La que sigue, por favor. También lo que nos permite es ver una perspectiva funcional del comportamiento, tanto del cliente como del terapeuta, más allá que topográfica, más allá que para determinado modelo debes de hacer esto o tal técnica, o que en tal situación siempre se hace tal técnica, lo cual es un error aplorístico, ¿no? Cuando tenemos en cuenta la funcionalidad del comportamiento. Nos ayuda a comprender el fenómeno clínico, ¿vale? El problema psicológico por el cual una persona está consultando. También nos ayuda a identificar y poder responder sobre la importancia de la relación terapéutica, una de las cuestiones que de hecho se ha propuesto como de esos factores comunes que hace que los tratamientos basados en la evidencia funcionen, aquello que tiene que ver con la relación terapéutica. Sin embargo, cuando se estudia la relación terapéutica desde otra arista, parece que no hay un consenso realmente, ¿no? Pero cuando se estudia desde esta arista, creo que sería un poco más fácil poder identificar y contestar por qué la relación terapéutica viene a cobrar un grado de importancia bastante alto en las sesiones terapéuticas. Nos ayuda también a identificar y a seleccionar las estrategias y las herramientas adecuadas para un determinado comportamiento, para poder reforzar los que tengamos que reforzar y castigar los que tengamos que castigar. Aumenta la eficiencia, nos aumenta la velocidad con la cual podemos trabajar, porque, a ver, de una manera bastante coloquial, que a lo mejor también no sea tan adecuado decirlo, pero también nos ayuda a enfocarnos en lo que nos tenemos que enfocar y no en lo que no nos tenemos que enfocar, y eso podría ayudar precisamente a que se reduzca mucho el tiempo.
Nos permite hacer diseños de intervenciones ideográficas individualizadas, adecuadas a las necesidades y características específicas de cada consultante que tengamos delante, ¿vale? Contrario a una intervención nomotécnica, y precisamente responder, que esto es la cuestión principal, ¿por qué la gente cambia en terapia? Cuando la gente cambia en terapia, cuando la conducta de la gente cambia en terapia, y cambia por ende las personas, porque decimos que han cambiado, es cuando decimos que el problema se ha ido. Y cuando decimos que el problema se ha ido, es cuando podemos decir que esa determinada intervención resultó eficaz. Y por ello es que una aproximación a estos estudios, o más bien, estos estudios están brindando respuestas hacia este tipo de preguntas. Como decía en un principio, este tipo de estudios aún no son tan llevados a cabo como los estudios de eficacia o de resultados. Sin embargo, creo que si lo que queremos es poder contestar a todas estas cosas, poder tener una base teórica, filosófica, conceptual y empírica sólida y fuerte, creo que a mediano y largo plazo tendríamos que mirar hacia ello. ¿Que involucra unos esfuerzos distintos para los investigadores? Por supuesto, pero también esto nos ayuda a establecer este puente entre la investigación y la práctica clínica, algo que mucho tiempo se ha mantenido separado, porque parece ser que las investigaciones se hacen en laboratorio con psicólogos experimentales y las aplicaciones simplemente con psicólogos aplicados o tecnólogos que se dedican a replicar lo que los investigadores han dicho. Pero no tiene por qué ser así necesariamente. Un mismo clínico se puede convertir en investigador y viceversa. Un investigador se puede convertir en clínico si podemos establecer este puente. Y esto nos permite eso, establecer ese puente. La que sigue, por favor. Vale. Y con ello, precisamente, es que la sesión terapéutica se convierte en el mismo laboratorio. Recordemos que la sesión terapéutica realmente es un contexto más de la vida cotidiana de los consultantes. Y los comportamientos por los cuales consultan también se presentan ahí. Quizás con topografías distintas, pero la función es la misma y es parte del mismo problema. Lo cual, como terapeutas, tenemos una mayor proximidad. Nos ayuda precisamente a proporcionar las consecuencias necesarias para la modificación de comportamiento a la brevedad posible, aumentando la probabilidad de tener esa eficacia, ¿no? Nos ayuda a estudiar la interacción como el elemento central en el intercambio de comportamientos entre dos personas o más. Nos ayuda a propiciar la generalización una vez que estamos moldeando los comportamientos proterapéuticos, generalizarlos a través del tiempo, de contextos, de respuestas. Y como les decía, un puente entre lo aplicado y la investigación. La que sigue, por favor. Y bueno, desde luego que por cuestiones de tiempo y también porque me parece que es un tema que puede ser bastante más extenso, ¿no? Que quizás podría valer la pena dedicarle a cada tópico un poco más de énfasis y de explicación. Sin embargo, sí que pues me ha agradado mucho, me ha puesto muy contento poder compartir esto con ustedes, poder hablar sobre esta forma, ¿no?, de investigar el proceso terapéutico y de hacer el proceso terapéutico, que me parece que puede ser bastante útil, que espero que sea bastante útil para algunos de ustedes, sobre todo pues aquellos que estén interesados, ¿no?, en contestar estas preguntas como por qué funcionan los tratamientos psicológicos basados en la evidencia y ponerlo al servicio precisamente de la investigación y de la aplicación, de las aplicaciones clínicas. Así que espero que les haya gustado, espero sobre todo que les sea útil de alguna forma, aunque sea para dar sueño, ¿no? Y bueno, si no, también espero que sirva como de incentivo, de motivación para pues investigar o aprender sobre ello. Y bueno, cualquier cosa en lo que yo pueda apoyarles, les dejo mi contacto, mi correo y mi teléfono de WhatsApp, o también por redes me pueden buscar y cualquier material o pregunta que yo pueda ayudarles, créanme que con la mejor disposición podré
ayudarles. Y bueno, pues también nuevamente gracias por la invitación a todos los que hicieron posible este evento. Y bueno, pues nada, muchísimas gracias. Estoy disponible para cualquier pregunta o cualquier comentario. No sé si... Hola, Ray. Vamos a dar la palabra a la compañera Yurixi, quien es la moderadora del foro, para empezar esa parte y checar los comentarios de los estudiantes, que por ahí hay un par de cosas, un par de apuntes que hacen en el chat de la transmisión. Entonces, adelante. Muchas gracias, Raimundo, por su participación. Le damos la palabra a los alumnos Maricel, Eduardo, Milka y Luis Mendoza. Si gustan, hay dos compañeros de los que menciona Yurixi, que pusieron su participación acá en Facebook. La voy a leer porque habían comentado que no iban a poder estar aquí en la sala, pero sí están siguiendo la transmisión, ¿no? Por medio de nuestro grupo. Entonces, te leo el comentario, Ray, y ya si tú quieres agregar algo, pues adelante, ¿no? Vale. El compañero Luna dice, me imagino que esto fue en otro momento de la charla, ¿no? Porque ya tiene 20 minutos el comentario. Dice, ¿quieres decir que la conducta es moldeada y mantenida por procesos de reforzamiento que se dan continuamente en la clínica entre el cliente y el terapeuta? Sí, tal cual. Vale, es eso. Realmente lo que sucede en la interacción, ¿vale? Que se da... A ver, en la sesión terapéutica hay dos personas como mínimo que interactúan. Cliente, paciente o consultante, como queramos llamarle, y el terapeuta. El terapeuta lo que consigue o lo que pretende conseguir es precisamente cambiar el comportamiento que es motivo de demanda, ¿no? De las personas. Y para ello tiene o aumentar, a la vez que va disminuyendo los problemáticos, pero también aumentar aquellos comportamientos proterapéuticos, alternativos o incompatibles, o enseñarlos cuando estos no se presentan, cuando no están en el repertorio de una persona. Y en ambas situaciones lo que se hace es moldear. Muchas veces se moldean topografías nuevas, ¿vale? Muchas veces también lo que se hace es moldear parámetros más altos, ¿no? Pero sí, en un sentido general es moldear, ¿vale? Mediante procesos de reforzamiento en la sesión. Ok, genial. Te leo, hay otras dos, ¿sí? Es un tema muy importante, nos dice Maricel López, sobre todo analizar cómo el terapeuta ayudará al paciente en una situación de problema y sobre todo en aspectos clínicos, que tiene que ver con la evaluación de sus problemáticas para tratarlas, y hay un conjunto de fases y seguimiento. Uno de los instrumentos son los sistemas de categorías. Estas se basan en funciones discriminativas, evocadoras, de refuerzo, de castigo, instruccional, motivacional e informativa. Es una persona que leyó el artículo que compartiste, ¿no? Porque esta es precisamente la propuesta de la doctora María Jesús Prouchian y su grupo, ¿no? Claro, lo que se hace en el grupo Coveo es eso, precisamente, observar, ¿no? Estudiar la conducta verbal del terapeuta y del cliente, ¿vale? Y observar precisamente los efectos que tienen sobre el otro, con un énfasis más sobre el cliente, desde luego, para propiciar el cambio. Y precisamente lo que se ha hecho es crear, ¿no? Sistemas de observación, de metodología observacional, donde podamos ir estableciendo, todo esto se hace a posteriori, desde luego, se graban sesiones en video o en audio y se graban bastantes sesiones, bastantes, se van observando después por otros observadores que no son el mismo terapeuta para evitar sesgos, y lo que se hace es el clasificado de estos sistemas
para ir identificando lo que hace el terapeuta. Y precisamente estas categorías, que son las categorías que se podrían observar con cualquier otro comportamiento, las funciones del comportamiento, discriminativas, elicitadoras o evocadoras, de reforzamiento de castigo, operaciones motivadoras, ¿no? Entre otras. Y también hay un trabajo bastante importante con ello que se ha hecho desde la dirección de José Olid, de colega y amigo mío también, en donde también hemos estado trabajando con esto, hemos estado observando también algunas sesiones y se va trabajando también con ello. Es una línea muy, muy paralela a lo que se hace en el Grupo Acobeo también. Yo me siento muy afortunado de poder colaborar con ambos grupos de distinta forma, ¿no? Y aprender mucho de todo ello, ¿vale? Aprender muchísimo, muchísimo de todo ello, porque creo yo que esto es un camino bastante importante. Y sí, se ve que leyó, esta Itzel López, se ve que leyó. Felicidades. Muy bien, te leo la última aportación de un estudiante y ya le cedo la palabra a la compañera Yurixi. Dice Diego Cortés, es un tema muy interesante, ya que prácticamente todo el cambio en la conducta del cliente es resultante de la terapia. Es producto de la interacción verbal que se establece entre el psicólogo y el cliente en el transcurso de las sesiones. Esta interacción verbal permite modificar secuencias de interacción y contingencias que hasta ahora controlaban las conductas problema, favoreciendo en su lugar el aprendizaje, la generalización y consolidación de otras conductas más beneficiosas y menos problemáticas para la persona, ¿no? Otra aportación que denota que leyó el artículo y además pues que va en función de la parte, los puntos finales, ¿no? Que compartías hace un momento. Uh-huh. Sí, así es. Sí, estoy de acuerdo, totalmente. Muy bien, pues le cedo la palabra a Yurixi como moderadora para que pasemos ya a lo siguiente. No sé si esté hablando, yo no escucho. Qué pena, yo tenía una pregunta, no sé si se puede participar. Sí, claro. Bueno, gracias Ray, pues saludos desde Colombia, gracias por esta capacitación, realmente me ha gustado muchísimo. Ingresé precisamente fue para hacerte una pregunta y es respecto de, yo tuve mi formación en terapia cognitivo-conductual todo el tiempo, estuve en ello, ahora digamos que estoy dándole un poco más la mirada hacia el conductismo radical por el tema de que es monista, materialista, determinista y que nos acerca un poco más a una explicación científica que a una explicación, a una pseudoexplicación o una explicación intuitiva respecto de nuestros consultantes y de su comportamiento como tal, ¿no? Pero me surgió una inquietud respecto a esto. Si bien en la división 12 de la APA se tiene en cuenta los tratamientos que tienen mayor apoyo empírico, pero encuentro que también todavía se sigue nombrando la terapia cognitivo-conductual como una terapia que tiene bastante apoyo empírico y muy poco se habla de la terapia conductual. Entonces eso digamos como que en algún momento quisiera como entenderlo un poco mejor respecto de un caso particular, por ejemplo, el tema de reestructuración cognitiva y el tema de moldeamiento verbal. ¿Qué diferencia hay entre las dos? Y quería preguntarte eso, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre las dos y por qué pienso yo que el moldeamiento verbal tiene mayor peso, digamos, en esta cuestión teniendo en cuenta que viene desde el conductismo?
Pero entonces, ¿por qué todavía se sigue hablando de reestructuración cognitiva? Teniendo en cuenta que el cognitivismo y el conductismo, digamos, entre las dos, digamos, el cognitivismo es más dualista y el conductismo es más monista. Entonces, quisiera que me saques de esa duda porque yo hasta el momento, por ejemplo, aplico técnicas de reestructuración cognitiva porque no he entendido eso. Entonces, me gustaría aprender de ti un poco más respecto a eso. Ujú. Bueno, pues es unas preguntas, hiciste dos preguntas bastante interesantes realmente. Y la primera es acerca de por qué en el listado 12 de la APA no se encuentran tantos intervenciones más conductuales, ¿no? O analítico-conductuales. Y eso precisamente se debe a cuestiones del diseño de las investigaciones. Mientras que todos los modelos que están en ese listado 12 de la APA se han hecho a través de protocolos, se han hecho a través de intervenciones de tipo nomotéticas, que son las que permiten aplicar lo mismo para 200, 300, 500, 600 personas. Las intervenciones ideográficas son totalmente lo contrario, son individuales, son N1, lo cual para poder hacer precisamente o tener un peso bastante grandísimo, pues se tendría que hacer estudios, pon tú, 500, 600 estudios con 600 personas distintos, ¿no? Y reportar quizás los resultados de estos 600 casos, lo cual en términos económicos quizás resulta mucho más costoso, ¿no? Así que lo que se opta, y además esto también tiene que ver muchas cosas, también tiene que ver los modelos que se asumen, el modelo médico, ¿no? Que muchas veces se ha trasladado el modelo médico para la explicación de un fenómeno a los fenómenos psicológicos, lo cual me parece algo bastante erróneo. Pero precisamente por ello, todos los que están en el listado 12 de la APA son a través de protocolos, son intervenciones nomotéticas. Y esto tiene una desventaja también, si te das cuenta, la mayoría de reportes de estudios de resultados, de estudios empíricos, de intervenciones nomotéticas, de protocolos, siempre te van a decir casi al último, en la parte de las discusiones, en que la significancia clínica ha sido del 50, 60, 70%, ¿no? Lo cual, pues, es un muy buen número realmente, pero ¿qué pasa con ese porcentaje, que no ha tenido significancia clínica? Una de las hipótesis que yo constantemente me hago, y esto, desde luego que es una pregunta empírica también, pero una hipótesis que yo me hago, y esto también por mi experiencia, que mi experiencia no es un peso científico, desde luego, pero es una hipótesis hasta ahora, es que precisamente lo que es cuando se sigue un protocolo, como ya viene algunas cosas a priori, será muy útil para aquellas personas que presenten un comportamiento que siga determinada función, cuya intervención sea adecuada para esa función. Mientras que otras personas cuyos comportamientos persigan otra función, esta intervención no les será útil, por lo tanto, no habrá una significancia clínica. Y en ese 30 o 40% restante donde no hay significancia clínica, eso podría estar pasando, entre otras cosas, claro. Y lo segundo, ¿cuál es la diferencia entre reestructuración cognitiva y moldeamiento verbal? Una es la teoría de la que parte. Las dos son una técnica que podríamos decir en apariencia se parece, pero, o topográficamente, pero mientras que la reestructuración cognitiva está explicada mediante fundamentos cognitivos, mediante cambio de creencias, cambio de esquemas, creencias nucleares, creencias intermedias, etcétera, etcétera, el moldeamiento verbal está explicado y fundamentado en el aprendizaje de comportamientos, en donde lo que se va haciendo es ir moldeando precisamente topografías de respuesta y funciones de respuesta más adecuadas, más aceptables para los objetivos de la persona, que le permitan conseguir sus objetivos también. Una de ellas, la explicación es una de las diferencias, perdón, es la explicación entre la reestructuración cognitiva y moldeamiento verbal. La otra es que la técnica de reestructuración cognitiva como técnica lleva una topografía así, tal cual, ¿vale? Que muchas veces no se puede modificar mucho. Mientras que en el moldeamiento verbal
no importa las topografías que tú estés utilizando, siempre y cuando estés consiguiendo el objetivo, que es precisamente ir dándole forma cada vez a parecerte más al objetivo final, ya sea una verbalización más flexible, una verbalización alternativa o contraria a la cual era la problemática, ¿no? Esa es otra diferencia. Y una tercera diferencia precisamente es que en la reestructuración cognitiva, pues no están de acuerdo los autores principales que es una reestructuración cognitiva. Muy pronto, es un spam, ¿no? Que les doy un spoiler, muy pronto saldrá un artículo de un servidor y de la doctora Froxan acerca de este tipo de cuestiones, de este tipo de técnicas, y en ese artículo, con la investigación que llevamos a cabo, nos dimos cuenta que no hay una definición consensuada de reestructuración cognitiva entre los autores principales, entre los terapeutas cognitivos principales. No se sabe si es el proceso, si es el resultado, si es una técnica, no hay un consenso, ¿vale? Exacto. Por lo tanto, siempre le han apostado más a cierta cosa, ¿vale? A ciertas estrategias que se hacen de reestructuración cognitiva o al resultado más que al proceso, ¿vale? Sin embargo, aquí en el moldeamiento verbal se toma en cuenta como un proceso, donde en todo momento se están moldeando las verbalizaciones y que a cada rato tenemos que estar precisamente aproximándolo a ello. ¿Qué más? ¿Qué más? Principalmente creo que esas podrían ser las diferencias que ahora mismo no pienso, aunque quizás de repente podría haber algunas otras más, pero esas podrían ser unas de las más resultantes, ¿no? En esta diferencia. No sé si he logrado explicarme. No, muchísimas gracias, te agradezco mucho. Ojalá, digamos, disfrutando de estos espacios académicos que son enriquecedores. Gracias. Gracias a ti. ¿Alguien más? ¿Tiene alguna pregunta, algún comentario? Buenos días. Sí, buenos días. Una compañera tiene una pregunta. Al trabajar con un cliente, ¿en cuánto tiempo se podrían observar los cambios y impactos que tiene con el terapeuta? Es pregunta de una compañera. Si podría responderla. Mira, no estoy seguro de la pregunta, pero sí, voy a contestarla como yo la entendí. Si a lo que se refiere es que en cuánto tiempo podemos o es esperable ver las mejorías en el consultante, en el cliente, la verdad es que no hay un tiempo definido exacto. Lo que sí es que de cada sesión con sesión vamos logrando objetivos, ¿no? Y es de esperarse que las primeras sesiones, aquellos comportamientos que sean el problema, si nosotros nos pusiéramos a registrarlos y a estar atentos de ellos, estarán al tope, ¿vale? Estarán hasta arriba, hasta el tope. Y lo ideal es que conforme vayan pasando las sesiones, estos vayan disminuyendo y al contrario, los que vayan aumentando son aquellos comportamientos proterapéuticos. Desde luego que puede haber quizás casos en donde las 2 primeras sesiones sean de puros estos comportamientos problemáticos y el resto se vayan notando más los proterapéuticos. Lo que se trata es de que los problemáticos que comienzan así y los proterapéuticos que comienzan así se vayan invirtiendo. Esto es lo esperable, lo ideal. Desde luego que si ya van bastantes sesiones y sigue estando así, significa que algo estamos quizás obviando, algo estamos pasando por alto, o en algo nos estamos equivocando. Pero no hay un tiempo exacto en donde digamos en tal sesión se tiene que observar tal cambio o tal clínico o tal mejoría, ¿no? Sino que es precisamente la metodología observacional, eso es lo que se encarga de ir observando, cuantificando nuestros cambios. Pero lo que sí te puedo decir es que con mi propia experiencia, de los casos que yo considero más difíciles para mí, tomando en cuenta este tipo de estrategias o de ver la terapia, pues no van allá más de las 10, 12 sesiones. En algunos casos
5 o 6 sesiones, 8 sesiones, cuando mucho, ¿no? Pero bueno, ya decía, esto es mi experiencia personal, que también para poder estar seguros quizás habría que investigarse, ¿no? Pero bueno, también la experiencia de otros colegas también es muy parecida, así que tengo cierta confianza de decirte que podríamos empezar a ver algunos cambios de manera pronta, si es que vamos atendiendo a ello. Perfecto, Raimundo. Gracias por tu aclaración. Sí, por nada. ¿Alguien más? Ray, Buen día. Por ahí creo que voy a hablaron. ¿Sí? Sí, A ver, no sé quién habló primero, pero bueno. Le cedo la palabra a la persona que quería hablar. Gracias. Ahorita hablaba sobre unos métodos, por ejemplo, ¿cómo era? El interpretar sueños y el de la silla vacía. ¿Usted considera que son métodos que pueden ser eficaces, pueden ser factibles? Bueno, como lo decía hace un momento, si nos basamos en la explicación propia de estas técnicas nacientes en un modelo, para mí no son nada satisfactorias. Si las ocupamos para cualquier problemática, como suelen ocuparse en los modelos nacientes, tampoco van a resultar tan satisfactorias ni eficaces. Pero si buscamos cuál puede ser la función de una topografía como estas, porque al final de cuentas esos son topografías, y las adaptamos a nuestros propios objetivos, pueden resultar, porque nos ayudarán a conseguir la funcionalidad de un comportamiento efectivo. Ya decía yo hace un momento, en la silla vacía nos puede ayudar para exponer una persona simbólicamente en la imaginación, a los pensamientos, a un hecho, a un suceso que haya quedado condicionado aversivamente, de lo cual esté ocasionando pues sufrimiento, ansiedad, depresión, qué sé yo, y podría funcionar. Pero, insisto, la explicación que nosotros damos desde este punto de vista no es la que se da en la Gestalt o en la psicodinámico. Es una explicación analítico-conductual en donde la estrategia, la técnica, la topografía, pues es muy semejante a la silla vacía, por ejemplo. ¿Sí me explico? Sí. Tengo otra pregunta. Uh-huh. También me llamó mucho la atención sobre que hablaba que una persona no cambia, sino la actitud. No, Eh, no, no, no. No es que la actitud cambie, cambia su comportamiento. ok, sí, el comportamiento. Una disculpa, me equivoqué de palabra. No te preocupes. Sí, cuando cambia el comportamiento es cuando podemos decir que cambia una persona. La persona nunca va a cambiar porque la persona va a seguir la misma. Si una persona entra a terapia y sale de terapia, seguirá siendo la misma. Lo que cambia es su comportamiento. Ha aprendido a relacionarse de manera distinta con su pareja, ha aprendido a relacionarse de manera distinta con sus hijos, ha aprendido a relacionarse de manera distinta con sus emociones, con sus pensamientos, comienza a hacer cosas más satisfactorias y entonces cuando comienza a observarse y a experimentar los beneficios de todos estos comportamientos, la persona va a decir, bueno, me siento diferente, siento que soy otro yo. Pero esto, o sea, es una manera de decirlo, o sea, es una manera como cualquier persona lo podríamos decir, ¿vale? Que es válido, desde luego, pero estrictamente, ¿vale? Cuando ya nos ponemos en una situación académica o seria, pues estrictamente no sucede eso, no, las personas no cambian, porque no hay dentro de las personas algo que se les pueda quitar y se les pueda poner, como una esencia, un chip o algo así. Lo que cambia es su comportamiento. Y una vez que cambia su comportamiento, entonces decimos que las personas cambian. Una vez que la persona ha dejado de estar todo el día, por ejemplo, en cama, y ha comenzado a hacer ejercicio, ha dejado de faltar a su trabajo, ahora va a su trabajo, ahora se relaciona más con sus amigos, decimos que la persona ya no tiene o ya no está en depresión, ¿vale? Pero lo que ha cambiado es su comportamiento. Y una vez que ha cambiado su comportamiento, decimos que la persona ha cambiado o el problema se ha ido. No podríamos decir lo contrario. Una persona que dice, ya no tengo depresión o ya no me siento deprimido,
pero se la pasa de nuevo en cama, deja de ir a trabajar y todo lo demás, pues obviamente no podríamos estar de acuerdo con ello, ¿no? Entonces, para poder nosotros decir que una persona ha cambiado, necesita cambiar el comportamiento. Entonces ahí es cuando nuestro objetivo como terapeutas no es cambiar las personas, es cambiar el comportamiento o facilitar más bien las cosas y las contingencias necesarias para cambiar el comportamiento de las personas, ¿vale? No sé si me explique. Sí, muchas gracias. Vale, a ti. Ahora sí quisiera preguntarte algo, Ray. Sí, adelante. Y precisamente era enfocada a lo que la persona que habló anteriormente estaba comentando respecto de la utilización de ciertas técnicas que son pertenecientes a otros enfoques. Yo lo he venido aplicando, pues con el temor quizás, ¿no? Como de ¿será que lo estoy haciendo bien? ¿Será que lo estoy haciendo mal? Pero tienes toda la razón, desde el punto de vista de que se lo pueda explicar científicamente, desde el conductismo radical, desde que se pueda explicar por qué lo estoy haciendo y con qué objetivo funcional lo estoy haciendo, pues yo creo que se puede aplicar absolutamente muchas técnicas, ¿no es cierto? Yo pienso que aquí es importante también la aplicación del análisis funcional de la conducta. Pienso que eso prácticamente es el mayor porcentaje de efectividad que nosotros como terapeutas podamos tener en el consultorio, ¿no? En el momento que nosotros queremos aportarle bienestar emocional a las personas. Entonces pienso que sí es necesario que la gente que en este momento ha venido practicando ciertas psicoterapias que no son o que se alejan o que no tienen mucho apoyo empírico, que comencemos a darle esa mirada un poco más desde el conductismo radical, desde el análisis funcional de la conducta, para poder comprender y para poder brindarle también al consultante una explicación más científica, ¿no? Eso pienso yo que facilita también la adherencia al tratamiento, pienso que también nos acerca mucho a nuestra propia explicación desde la psicología y no a una explicación que pertenezca a otro nivel de análisis, ¿no? O a otra tecnología como la medicina o como a cualquier otro campo, ¿no? Y precisamente que eso es muy importante porque uno a veces, sobre todo en las instituciones, uno está con el psiquiatra, con el médico, con la enfermera y cada uno de ellos, si se le pregunta por el consultante, tendrá una explicación desde su disciplina, desde su profesión. Pero cuando llegan a preguntarle al psicólogo, lastimosamente, pues si el psicólogo no sabe del conductismo radical, del análisis funcional de la conducta, basándose en las leyes del aprendizaje, pues muy difícilmente va a dar una explicación a partir desde su profesión, ¿no? Lo que va a hacer es replicar y hablar del estado mental del paciente o del consultante, perdón, y va a hablar acerca de si está alterada la conciencia, si está alterada la memoria, si está alterada la atención, si tiene alucinaciones auditivas, visuales, lo cual nos lleva obviamente otra vez a explicaciones, pseudoexplicaciones o explicaciones incompletas. Entonces yo creo que el conocer el conductismo radical, el conocer el análisis funcional de la conducta desde las leyes del aprendizaje nos permite un poco más hablar desde nuestra propia profesión. Eso es lo que quería decir. Bueno, creo que no podría estar más de acuerdo contigo. Realmente pienso igual, ¿vale? Pienso lo mismo. Me causó mucha risa una de las cosas que dijiste porque me recordó a mis momentos de universitario. En esos momentos de universitario, cuando yo personalmente, ¿no? Utilizaba un lenguaje más que tenga que ver con el modelo médico, ¿no? Enfermedad mental, trastorno mental, esto y el otro y el otro y el otro. Compañeros de la universidad, pero de la Facultad de Medicina, de repente se burlaban de uno, ¿no? Porque decían, es que los psicólogos son como psiquiatras o como neurólogos frustrados. Y en cierta manera creo que tienen razón, porque parece que nosotros queremos de repente explicar fenómenos psicológicos recurriendo a otro nivel de análisis que no pertenece a la psicología y que a lo mejor no son fenómenos psicológicos. Pero bueno, sí, también lo que tiene que ver con el análisis funcional, tal cual, es imprescindible para poder diseñar, para poder comprender, explicar y diseñar la intervención. Y con ello precisamente saber cuáles son los objetivos que se persiguen y poder tener en cuenta la estrategia que sea necesaria para ello. Y otra vez recurriendo al ejemplo de la silla vacía, si nuestro objetivo es
es exponer a una persona para lograr la extinción respondiente y operante de cierta asociación, de cierto emparejamiento aversivo y de ciertas conductas de evitación, y lo logramos a través de la silla vacía, pues bienvenida sea. Que realmente ya no sería la silla vacía como tal, porque ya no le estamos dando la explicación que da la silla vacía, le daríamos una explicación conductual, ¿no? Pero pues topográficamente sería muy, muy igualita o idéntica, pero el terapeuta lo puede explicar y sabe a ciencia cierta por qué lo está utilizando y si funciona, por qué funciona. ¿Vale? Gracias, te agradezco mucho. A ti. Bueno, daremos por terminada la sesión de las preguntas y les agradezco a todos los presentes que nos han acompañado en este foro, y les hago una invitación para que nos sigan acompañando en el siguiente foro, que se llevará a cabo el día de mañana, jueves 27 de septiembre, a las 10 a 12 horas, que tendrá por nombre cómo implementar prevención psicológica basada en evidencia, dirigida por el psicólogo Fox y su moderadora Briseida Merino Velázquez. Sin antes, les doy las gracias a todos por su tiempo. Hasta la próxima. Cerraremos sesión. Antes de que se vayan todos, aprovecho rapidito para, pues, antes que nada, darte las gracias, Ray, muchísimas gracias por la presentación, también a todos los estudiantes y el compañero, no tengo acaso, el compañero Mario, que también ha hecho unas puntualizaciones bastante interesantes y que damos cuenta de que necesitamos todavía, o sea, ya tuvimos este espacio que fue muy valioso, pero quizás necesitamos mucho más tiempo para dialogar, ¿no?, alrededor de estos temas. Y antes de que se vayan, les decía, pues si pueden prender sus cámaras para tomar la foto oficial de este foro, se los voy a agradecer muchísimo, va a ser de muchísima ayuda. Ok, ya van apareciendo algunos rostros. Ya voy a activar la mía para que no se vayan a asustar, no les estoy advirtiendo. Okay. Ok, ya veo a la mayoría. Unas 2 camaritas más que se activen y con eso tomo la foto. Muy bien. Bueno. La voy a tomar así porque luego la señal se debilita y se apagan las cámaras, ¿no? Entonces, a la cuenta de 3, 1, 2, 3. Genial. Todas y todos salieron muy bien. Pues bueno, ya dijo la... Sí, claro que sí. Ya dijo la compañera Yurixi, nos vemos el día de mañana. Están todas y todos invitados al foro 2 con el psicólogo Fox. Espero que hayan podido anotarse en la lista y que hayan disfrutado también de la charla. Que pasen muy bonito día. Fuerte abrazo para todos. Y Ray, muchísimas gracias. Luego. Antes también por ahí le compartí a Eric también material, ¿vale? Que se los puede hacer llegar también, si están interesados en el tema, que creo que podría también ayudarles a comprender quizás, ¿no?, un poquito más de esto o leer más, ¿no?, acerca de este tipo de trabajos. Ahí, no sé, Eric, si después puede hacernos el favor de hacerlos llegar. Y bueno, nada más. Nos vemos. Hasta luego, Ray. Hasta luego.